Hola y bienvenidos. A ver, cada vez que damos un paso, sin que nos demos cuenta, estamos escribiendo una historia que se queda grabada bajo nuestros pies. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, aprender a leerla. Vamos a decodificar la ciencia que hay detrás de nuestra forma de caminar. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez en esto? ¿Qué es lo que cuenta nuestra forma de andar? Es que es increíble. Ese simple gesto, algo que hacemos miles de veces al día sin pensarlo, es en realidad un mapa. Un mapa súper detallado de toda la mecánica de nuestro cuerpo. Vale, entonces, la pregunta es, ¿cómo se lee esa historia? ¿Cómo desciframos lo que oculta cada paso? Bueno, pues la respuesta, como en tantas otras cosas hoy en día, está en la tecnología. La tecnología clave aquí se llama baropodometría dinámica. A ver, el nombre puede sonar un poco rimbombante, ¿verdad? Pero si lo partimos en trozos es súper sencillo. Mirad, baro viene de presión, podo es pie y metría, pues medición, o sea que no es más que la ciencia que mide la presión del pie, pero ojo, la clave es en movimiento. Y para eso se usan unas plataformas que tienen miles y miles de sensores. Y aquí hay que hacer una distinción que es fundamental. Hay dos tipos de análisis. Uno es el estático, es decir, cuando estamos de pie, quietos, y el otro es el dinámico, que es cuando caminamos. Y lo interesante es que revelan cosas que no tienen nada, pero nada que ver. De hecho, la fuente original lo deja clarísimo. Dice que no existe ninguna correlación entre lo que se ve en estática y lo que se ve en dinámica. ¿Y por qué? Pues porque los sistemas que controlan el cuerpo no son los mismos. Piénsenlo, al caminar usamos rangos de movimiento en las articulaciones y activamos músculos que simplemente al estar de pie están, digamos, dormidos. Por eso es absolutamente crucial evaluar a la persona mientras se mueve. Muy bien. Entonces, para poder analizar cómo camina alguien, primero necesitamos saber cómo es un caminar, digamos, ideal. Necesitamos un modelo de referencia. Y resulta que un paso normal, un paso eficiente, se puede descomponer en 4 fases muy claras. Y aquí es donde aparece el concepto de los 4 rockers, o si lo traducimos, los 4 balancines. Hay que imaginar el paso no como algo brusco, sino como un balanceo suave, una especie de mecedora. Y cada una de esas fases de balanceo, cada rocker, tiene una función súper específica. Tenemos el del talón, luego el del tobillo, después el del antepié y para terminar el de los dedos, que es el que nos da el último empujón. Y fijaos qué interesante es la sincronización, el timing perfecto. En un paso que consideraríamos saludable, el talón está en contacto con el suelo solo un 15% del tiempo. Luego, el tobillo y el antepié se llevan la mayor parte del trabajo, un 40% cada uno. Y al final, los dedos solo un 5%, justo para ese impulso final. Esta es, por así decirlo, la receta para un patrón de marcha eficiente. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando este timing, esta sincronización perfecta, falla? Pues que estas pequeñas alteraciones pueden ser la pista que nos revele problemas más profundos. Vamos a ver un par de ejemplos muy claros que se mencionan en el material de origen. El primer patrón que vamos a ver es lo que podríamos llamar el golpe seco del pie. Se caracteriza porque esa primera fase, el rocker de talón, es cortísima. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de ese balanceo suave que decíamos, el pie, ¡pam!, cae de golpe contra el suelo, casi como si diera una palmada. Mirad la comparación, es que es muy visual. La fase de talón de esta persona dura un 6%, menos de la mitad de lo normal, que era un 15%. Esto ya nos está diciendo que hay un problema justo al empezar el paso. Y claro, ¿a qué se puede deber esto? Pues los expertos apuntan a varias cosas. Podría ser que la rodilla no se extiende del todo bien, o que el tobillo no tiene suficiente flexibilidad, o incluso podría ser por una debilidad en los músculos de la espinilla, el tibial anterior, que son los que deberían, por así decirlo, frenar la caída del pie y no lo consiguen. Venga, vamos con el segundo patrón. Aquí pasa algo totalmente distinto, casi lo contrario, pero ocurre más adelante en el ciclo del paso. Lo que sucede es que el talón se despega del suelo muchísimo antes de lo que debería. Entonces, el punto clave aquí es que el rocker del tobillo, esa fase tan importante en la que la tibia avanza por encima del pie, se acorta una barbaridad. Pasa de un 40% a solo un 16%. La consecuencia, que toda la fase de propulsión, la que nos impulsa hacia adelante, se hace de forma precipitada, demasiado rápido. El material que estamos analizando nos dice que esto suele estar relacionado con 2 cosas principalmente. O bien una articulación del tobillo que está rígida, que no tiene el movimiento que debería, o bien un músculo de la pantorrilla, el famoso tríceps sural, que está demasiado tenso o activo y literalmente tira del talón hacia arriba antes de que le toque. Pero ojo, que no todo es cuestión de tiempo, de timing. Hay otra parte de la historia igual de fascinante, y es dónde se aplica la presión en el pie. La ubicación de esta presión también nos cuenta muchísimos detalles sobre nuestro movimiento.
Esto que vemos aquí es básicamente un mapa para leer esas presiones. Por ejemplo, si nos fijamos en la zona del arco externo, una presión muy alta ahí podría indicar un pie supinado con el arco muy marcado. Pero si por el contrario, la presión en esa zona es muy baja, podría ser un indicio de lo opuesto. Cada zona del pie nos da pistas como si fueran piezas de un puzzle sobre cómo está funcionando esa estructura. Y otra métrica que es súper importante, la distancia que recorre el centro de presión. Pensemos en ello como el camino que sigue la fuerza a lo largo del pie. En una marcha normal, ese camino debería cubrir, como mínimo, el 80% de la longitud total del pie. Si se queda corto, si recorre menos de ese 80%, es una señal de alerta. Probablemente significa que nos están usando los dedos de forma eficaz para el impulso final. Al final, se trata de juntar todas las piezas. Cuando combinamos todos estos datos, los tiempos, las presiones, el recorrido, el análisis de la marcha deja de ser una simple huella en la arena y se convierte en una herramienta de una precisión increíble. Y sirve para todo, desde diagnosticar problemas hasta optimizar el rendimiento de un deportista. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. La huella que dejamos no es algo pasivo. Es un plano dinámico, un blueprint, como dicen en inglés, de nuestro movimiento. Cada paso es un evento lleno de datos que dibuja un mapa exacto de cómo funciona nuestro cuerpo. Y con esto llegamos al final de este análisis. La próxima vez que salgamos a dar un paseo, quizá merezca la pena pararse a pensar un segundo en ello. ¿Qué historia estará contando nuestra propia forma de caminar sobre nuestro movimiento?